Posiciones relativas respecto del eje de las abscisas. Ya hemos visto que para calcular las raíces de una parábola, estas se obtienen a partir de la fórmula de Bhaskara. Pero les cuento que existe una expresión más pequeña que se desprende de la anterior, llamada discriminante, que si bien no nos dicen dónde la curva atraviesa el eje X, sí discrimina la naturaleza de las raíces. Veamos un poquito más. Si deseamos anticipar si una parábola intersectará al eje horizontal, bastará con reemplazar en la expresión del discriminante por los valores de los coeficientes que veremos en la expresión polinómica de la función. Luego de hacer las cuentas necesarias, diremos que, si el discriminante es positivo, es decir, mayor que 0, la parábola cortará en dos lugares diferentes al eje X. Si el discriminante es igual a 0, la parábola tendrá dos raíces iguales. Gráficamente veremos tocar el vértice de la curva al eje X. Y mientras que si el discriminante es menor que 0, es decir, negativo, las ramas jamás cortarán al eje X. Como podemos ver a izquierda, para el caso que el discriminante sea positivo, la curva atraviesa en dos lugares distintos al eje X. Y particularmente se muestra un ejemplo a derecha donde se observa la fórmula de la función cuadrática. Y aunque se han omitido los elementos ya conocidos para la construcción gráfica, sí lo que se hizo fue anticipar la existencia de las raíces de la parábola haciendo uso de la expresión del discriminante. Y al realizar la gráfica queda de manifiesto la veracidad de lo anterior. En este caso, vemos en el ejemplo cómo al reemplazar los valores de A, B y C en la expresión del discriminante y haciendo las cuentas necesarias, se obtuvo que el mismo es nulo, es decir, 0. Y como ya dijimos anteriormente, cuando esto pasa, quiere decir que la parábola apoya su vértice en el eje de las abscisas, representando esta situación la intersección con dicho eje. Para finalizar, vemos el caso de una función cuadrática donde al plantear y resolver el discriminante se obtuvo un valor negativo. Y como bien dice la imagen de la izquierda, esto quiere decir que no existe corte con el eje X.